Bueno amigos, vamos a comenzar esta nota para informar a nuestra comunidad. Lo tenemos aquí a un médico de nuestro Valdicera, lo tenemos al doctor Alberto Fassi y lo quisimos traer aquí a este programa para que nos dé conocimientos sobre el tema que todos tenemos en conversación todos los días y cualquiera de nosotros, el tema COVID, los tratamientos, los cuidados, y le damos la bienvenida. Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Yo bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Respecto al trabajo que tienen ustedes aquí en el hospital, ¿están atendiendo con total normalidad? ¿Tiene algún impedimento por algún profesional que no puede? ¿Enfermeros? ¿Cómo está todo bien? ¿Está en condiciones todo como para funcionar normalmente? En este momento sí. Hemos tenido una etapa en la cual algunos compañeros de trabajo, enfermeros y también yo, estuvimos aislados por haber contraído COVID. Entonces hicimos lo que correspondía hacer, que era aislarnos y medicarnos de acuerdo a la sintomatología que teníamos. En el caso personal, yo estuve solamente con temperatura elevada y bueno, me mediqué y también lo consulté con mis colegas, con un antitérmico y con medicación antibiótica. Estuve los 15 días dentro de mi casa, no salí absolutamente para nada y las necesidades que yo tenía lo podía manejar por teléfono. O sea que yo no tuve ningún inconveniente. Y unos días antes de volver a mi tarea ya no presentaba temperatura, ya estaba bien. Así que bueno, eso me tocó padecer a mí, vivir eso, no padecerlo porque en realidad no lo padecí. No me molestó para nada, sí me tuve que aislar como correspondía por obvias razones. Algunos otros de mis compañeros de trabajo presentaron una sintomatología parecida, en algunos casos debo entender que tuvieron alguna dificultad en la parte respiratoria, pero todos salieron con bien. Y en el día de la fecha estamos todos nuevamente dentro del hospital trabajando. En cuanto a lo que me acabas de preguntar, tratamos de que la persona que tenga sintomatología referida a esta virosis, levante el teléfono y nos llame. Entonces, de acuerdo a los síntomas que presenta, nosotros determinamos si se puede llegar hasta el hospital y lo vemos, o si vamos a la casa y la vemos. Tratamos de que en el hospital lo menos posible. Se atienden cosas como, por ejemplo, carnet de conducir, eso lo podemos hacer, situaciones como pedir laboratorios o pedir estudios en otros lugares, podemos extender eso también. Pero tratamos de que la gente vaya lo menos posible en esta situación. Tuvimos algunos positivos y a la fecha, hasta ayer por lo menos, la cantidad de positivos no se ha modificado, es decir, no hemos tenido positivos nuevos, que eso es importante. ¿Qué va a pasar más adelante? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, y creo que lo hemos charlado con vos en un montón de oportunidades, es que hay 4 cositas que debemos tener en cuenta. Primero, nos enseñaron de chicos a lavarnos las manos. Y eso es una cuestión tan simple y es gratis. Y elemental. Y por supuesto que es elemental. Lavarnos las manos con agua y jabón. Quizás no tanto usar el alcohol en gel, porque la capa de la piel tiene ácidos grasos y esos ácidos grasos de alguna manera protegen la entrada de microorganismos. Entonces es más efectivo, o es mejor, no es que sea más efectivo, utilizar el agua y el jabón. Usted puede utilizar alcohol en gel, sí, lo puede hacer tranquilamente, pero trate de utilizar el agua y el jabón, que es mucho mejor. El distanciamiento social. ¿Por qué el distanciamiento social? Porque el virus tiene un peso específico alto, elevado. Entonces, si mantenemos una distancia de 1,5 metros, 2 metros, tranquilamente nos podemos manejar y no hay problema. El uso del barbijo. ¿Por qué el uso del barbijo? Porque obviamente, si nosotros hablamos, salen algunas gotitas de saliva y esas gotitas, si la persona está muy cerca, podemos contagiarla o ellas a nosotros. ¿Sí? Sí, y la cuarta, reírnos un poco más. ¿Por qué reírnos un poco más? Porque nosotros tenemos que tener en alto nuestro sistema inmune y eso es una de las partes fundamentales.
Entonces, lavado de manos, barbijo, distanciamiento y la risa, todo eso es gratis. Si eso lo cumplimos como corresponde, entonces nos vamos a estar cuidando nosotros mismos, nuestras familias y el resto de la comunidad. Eso es tan simple como lo que acabamos de mencionar. Bueno, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor tal vez tonta, pero hay mucha gente que a lo mejor no se da cuenta. Vos hablaste recién que usaste un antitérmico, ¿eso sería para bajar la fiebre? Sí. Bien. Sí. La otra pregunta, ¿fueron derivados a algún paciente desde aquí de Valdicera a un centro asistencial de Villa María, Belvira? Han sido derivados, a ver, 2 o 3 personas a diferentes centros de mayor complejidad, porque nosotros no tenemos cama para COVID. Nosotros no tenemos los elementos necesarios para esto. Si detectamos algún paciente con sintomatología, se lo hisopa y cuando llega a dar positivo, entonces a partir de ahí se ve qué situación está pasando. Si es posible que quede en su casa, se quedará en casa y no se mueve. Y entonces uno lo puede controlar. Ahora, si empieza con trastornos respiratorios, pérdida de la olfacción, de la gustación, dolores de cabeza y una serie de sintomatología que va agravando el cuadro, entonces sí se lo deriva. Y en su momento, si mal no recuerdo, por lo menos 2 personas han sido derivadas. El resto lo ha pasado acá. 2, 3 personas, sí. Y, por ejemplo, ¿el resultado fue bueno después de la internación? En algunos casos sí. Bueno, Alberto, sabemos todos que vos fuiste un contagiado. Sí. Y según los conocimientos que nos das, no tuviste mayores problemas. Algo más o menos simple, diría, no es en todos los organismos, todas las personas no es igual, ¿verdad? No, para nada. Quiero aclarar algo con respecto a la pregunta anterior. Aquellos que fueron derivados, algunos no les fue bien y otro todavía está en una situación expectante. Pero bueno, eso siempre depende de otros factores. Si tenemos lo que nosotros llamamos la comorbilidad, es decir, enfermedades como hipertensión, diabetes o algún otros trastornos de base, conllevan a que su situación con este virus se puede agravar y bastante. Entonces, bueno, eso sí también es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque las personas de determinada edad hacia adelante, dependiendo de si tiene algún factor de riesgo que puede agarrar a los 50, a los 40 o más, entonces ellos están mucho más expuestos, son personas de mayor alto riesgo, indudablemente. Así que, bueno, y en cuanto a esto otro que me estás preguntando, la sintomatología no es la misma en todos, es variable, en algunos casos, como en el personal, fue solamente temperatura elevada, un par de días, no otra cosa, y en algunos otros de mis compañeros, por ejemplo, tuvieron, aparte de temperatura elevada, alguna sintomatología respiratoria. ¿Qué es lo que pasa cuando uno vuelve a su tarea habitual? En el caso personal, un cansancio y una fatiga extrema, o por lo menos elevada. Hagamos de cuenta que nos agarró una gripe fuerte o un trastorno pulmonar muy fuerte, entonces quedamos muy cansados y eso lentamente lo vamos recuperando. En el caso personal, con complejos vitamínicos y con la necesidad de moverme, de salir para no quedarme en casa, si bien a mí me encanta estar en casa, pero hay que movilizarse, hay que hacer cosas, hay que volver a un ritmo que se tenía antes, que nunca va a ser igual, pero sí va a ser un ritmo en el cual progresivamente vamos a ir volviendo a la actividad que estamos desempeñando cada uno. Dentro del hospital nosotros, fuera del hospital aquellas personas que han estado contagiadas, se han recuperado y han vuelto a su actividad de trabajo como corresponde. Alberto, vos como contagiado, ¿sentiste temor en algún momento? No. Temor por mí no lo sentí, en realidad no lo sentí. Sí tuve temor por la comunidad donde yo vivo. ¿Por qué? Porque todos los días, independientemente de esta situación que nos toca vivir este año, todos los días tratamos con gente que tienen una cierta enfermedad, llamémosla así. Entonces, en aquel momento no usábamos barbijo y estábamos expuestos a un contagio permanente. Cuando empezó esta situación viral,
que nos empezamos a proteger con el barbijo, también tenía cierto grado de temor. Indudablemente que esto me ocurrió a mí por el hecho de que yo estoy prestando de alguna manera una asistencia para que la gente no se enferme. Pero también debo entender que la gente se puede enfermar. También debo entender que nosotros no podemos enfermar trabajando dentro de un hospital. Pero también debo entender que se va a enfermar quien se pueda enfermar y no quien quiera enfermarse. Y eso va a depender de los factores que hablamos al principio, el cuidado que tenemos cada uno, la forma que nos manejamos con nuestro humor y una serie de situaciones en las cuales vamos a ayudar a que tengamos el nivel inmunológico lo mayor alto posible. Entonces, de esa manera va a ser mucho más difícil un contagio, no solamente por esta situación vivida ahora, sino por cualquiera, por cualquier cosa que nos puede llegar a ocurrir. Bueno, te voy a hacer otra pregunta porque el que esté mirando esta nota seguramente le va a interesar. Ya sé que vos me vas a decir que no todos los pacientes son iguales, los que enferman de COVID, pero, por ejemplo, en el caso tuyo, con tu experiencia, ese efecto o ese síntoma de cansancio y agotamiento, ¿te duró muchos días? Sí, bastante. Yo hace aproximadamente, estamos a día 14, y ahora 15 a 20 días que volví a mi trabajo. Y los primeros 2, 3, 5 días, una semana, esa situación me produjo bastante molestia. Bastante molestia porque yo me sentía cansado. Pero lentamente fui poniéndole ganas, lentamente empecé a tomar un polivitamínico para ayudar a todo esto y lentamente se fue normalizando la situación. Por supuesto, sí, es cierto, no todos los pacientes son iguales, pero yo le puse ganas a toda esta situación, porque tiene que ser así. Entonces eso me ayudó mucho. El día de hoy, muchísimo mejor. Todavía hay algunas situaciones de fatiga, sobre todo días como hoy que hace calor. Pero bueno, tendremos que seguir así, indudablemente. Alberto, otra pregunta, sí. La pregunta de todo el mundo. A ver si me la sabés responder. ¿La vacuna para cuándo? Buena pregunta esa. La vacuna va a estar cuando tenga que estar. Esto, muy lejos de ser una verdad de perogrullo, va a significar lo siguiente: todo proceso en una vacuna lleva un tiempo. Esos tiempos hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque se necesita hacer todos los pasos correspondientes para ofrecer a una población el sistema vacunatorio que le genere anticuerpos para evitar situaciones. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el día de hoy no sabemos qué tipo de inmunidad nos da, ni cuánto nos va a dar. Ninguna de los laboratorios que están cada uno por su lado preparando su vacuna. Su vacuna. Para nada. Es más, se habrán escuchado que hubo reinfecciones. ¿Se pueden dar? Claro que sí se pueden dar. Ahí esa pregunta es la que viene. ¿Por qué se pueden dar reinfecciones? Porque si no sabemos la cantidad de tiempo de inmunidad que nos provee, yo, por ejemplo, en el caso personal, los primeros 7 días yo estaba casi seguro que no te podía contagiar. Hoy no lo sé. Es más, en ese aspecto yo dije, bueno, nos tenemos que cuidar más que antes. Hay colegas de localidades cercanas que han estado en situaciones peores o distintas que las que yo estuve y hemos charlado, incluso son profesionales que vienen a atender acá y comentábamos que bueno, ahora nos cuidemos más que antes. ¿Por qué? Porque no sabemos nada todavía. Sabemos que en algún momento va a venir una vacuna y sabemos que en algún momento esa vacuna a nosotros nos va a cuidar. Lo que todavía no sabemos es por cuánto tiempo, si es necesario 1, 2 dosis, 3 dosis, no lo sabemos. Entonces, especulaciones hay muchas. Sigamos cuidándonos. Este bichito, llamémoslo así, vino para quedarse durante mucho tiempo. Habrá que aprender a convivir con él. Habrá que aprender a convivir con él y él con nosotros. Bueno, la última pregunta, Alberto, y después te dejamos ir. Está bien. Le vamos a preguntar a Alberto, el doctor Fassi, qué opinión tiene, qué dice él de acuerdo a su profesión. No con vacuna, sin vacuna. ¿Se puede volver a reinfectar una persona? Por el momento sí.
indudablemente que sí. ¿No queda inmune? No sabemos, repito lo que te decía recién, hasta ahora no sabemos el tiempo de inmunidad ni cuánta inmunidad nos da. ¿La vacuna? No, me dijiste que sin ¿La vacuna. enfermedad? La enfermedad. Ah. Porque cuando venga la vacuna, el espectro va a ser totalmente diferente. Hoy, que no existe la vacuna o que no está la vacuna como método de tratamiento, podemos echar mano a otras cosas, tratar la parte sintomatológica. Por ejemplo, en el caso personal, si yo tenía fiebre, antitérmicos, antiinflamatorios, antibióticos. Aquellas otras personas que tienen trastornos a nivel pulmonar, entonces habrá que derivarlos a algún centro especializado para tratar su patología de base y ayudar a la recuperación. Otras personas, por ejemplo, diabéticos, también atender cada situación en particular, hasta que venga la vacuna y, bueno, nos dé una mano terrible y ojalá sea en el menor tiempo posible, pero respetando los protocolos correspondientes. Con este problema, qué trabajo jodido que tienen ustedes, ¿no? Bueno, amigos, hemos tenido una hermosa charla con el doctor Fassi, nos ha traído nos ha despejado algunas dudas y bueno, por ahora nos vamos a quedar ahí, le vamos a agradecer esta visita. Seguramente más adelante, cuando nos haga falta otra información, y lo volveremos a invitar. Así que, gracias Alberto. Un placer. Esta nota muy valiosa creo para la gente que vea este programa. Ojalá que sí sea. Hay mucha gente atemorizada, mucha gente con dudas. Y con miedos. Y lógico. Indudablemente con miedos. Bueno, entonces esperemos que estos minutos que le dimos a este programa sirva para tranquilizar a la gente. Ojalá que sí sea. Gracias. Un placer.